Y así vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a adentrarnos en el tema que nos acompaña. El tema que hoy nos acompaña es las recompensas de las buenas obras. La línea de temas que vamos a estar tocando es tiempo de galardones, coronas y recompensas. Es lo que se aproxima para la iglesia de Cristo. Algunas de estas bendiciones van a comenzar ya desde este tiempo, desde que estamos ahora en vida. Algunas otras se van a manifestar en un tiempo venidero. Ya estaremos mirando la diferencia entre una y otra cosa. Y bueno, el tema más directo de esta mañana, dijimos, es las recompensas de las buenas obras. Hay recompensas hermosas de parte de Dios. Y primeramente tomamos este pasaje de 2 de Corintios 5, 10, donde la palabra dice: es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué está hablando este pasaje? Primeramente habla del tribunal de Cristo. Vamos ahorita a ampliar un poquito sobre ese punto. Luego dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estaba en vida en esta tierra natural, en este cuerpo físico. Dice, sea bueno o sea malo. Está hablando de nuestras acciones, está hablando de nuestras obras, lo que cada uno haya hecho, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo que hacemos mientras estamos en el cuerpo está declarando, está revelando nuestras obras, nuestras acciones. Entonces dice que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que lo que hacemos mientras estamos en este cuerpo tiene mucho significado y mucha importancia. No es simplemente ya creí en Cristo y ya estuvo y ahí termina todo. No, ese es solamente el principio del plan de Dios. Cuando creemos en Cristo Jesús hay un plan para desarrollar, y dice que vamos a recibir una recompensa por lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces habrá una recompensa por lo bueno o por lo malo. Es decir, lo malo nos limitará de una buena recompensa, lo bueno nos pondrá en un buen lugar para una buena recompensa. Veamos primeramente esto antes de continuar en nuestro tema. Cuando hablamos de lo que son recompensas que estaremos recibiendo en esta vida y aún en el tiempo venidero, que se manifestarán en plenitud las recompensas de nuestro Dios, debemos de primeramente entender lo siguiente. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, nos dice la palabra: es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Quiero primeramente que identifiquemos la diferencia entre lo que es el tribunal de Cristo y entre lo que es el juicio del gran trono blanco. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas que mucho pueblo confunde. En veces miramos o escuchamos del tribunal de Cristo y pensamos que ese es el juicio de Dios, el juicio final, donde simplemente todos vamos a estar ahí compadeciendo. Y no es así. El tribunal de Cristo es una cosa, el juicio del gran trono blanco es una cosa completamente diferente. ¿Para qué será el tribunal de Cristo y para quién será el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo será para el creyente. Pablo dice: es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Está hablando de él, el apóstol. Él es parte de los que van a estar en el tribunal de Cristo. La iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. ¿Para qué es el tribunal de Cristo? No es para juzgar o condenar a una persona, porque desde el momento que un cristiano es arrebatado, conforme la promesa del Señor para la iglesia, que los que estemos en vida seremos arrebatados para estar con el Señor, y los que estén muertos o los que hayan muerto creyendo en Cristo serán levantados, resucitados para encontrarnos con el Señor en los aires. Esa es la promesa de nuestro Dios. Una vez que somos arrebatados, una vez que somos transformados, sea que somos resucitados o sea que seamos transformados para encontrarnos con el Señor, ahí ya no hay manera de perdernos. Ahí ya no hay de que vamos a ir a ver si Dios nos juzga para condenarnos o salvarnos. No, si usted se va a condenar, no va a ser arrebatado. Pero si usted es arrebatado, es porque no va a ser condenado, es porque va a estar en la gloria de Dios, en la presencia del Señor por toda una eternidad. El Señor no va a levantar
levantar a los que se van a perder. El Señor no va a arrebatar, no va a resucitar. Cuando Él venga en el arrebatamiento, Él no va a levantar, Él no va a resucitar al perdido, al inconverso. No, Él solamente va a arrebatar a su novia, a su iglesia lavada con la sangre de Cristo Jesús. Esta es los que estemos en vida y los que hayan muerto creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces este tribunal de Cristo obviamente será después de que seamos arrebatados. No va a ser aquí en esta tierra mientras estamos en este cuerpo natural. Va a ser después de que seamos arrebatados y estemos con el Señor. Entonces será el tribunal de Cristo. Entonces no será para perdición, no será para condenar o juzgar a un creyente para ver si se va a ir a la condenación o se va a ir a la gloria de Dios. No, porque repito, el tribunal de Cristo es para todos aquellos que seremos arrebatados y aquellos que serán resucitados para estar con el Señor por una eternidad. Entonces, mis hermanos, solamente el tribunal de Cristo es para recompensar y galardonar a cada uno de los creyentes según sus obras, según lo que hayan hecho mientras estábamos en esta tierra, en el cuerpo en esta tierra. Si comprendemos hasta allí, mis hermanos. La diferencia del tribunal de Cristo al juicio del gran trono blanco es que el juicio del gran trono blanco sucederá hasta el final de los tiempos. Sucederá después del reino milenial. Sucederá después de todas las cosas. Prácticamente es la consumación del plan de Dios, donde dice la palabra que el mar entregará sus muertos, la tierra entregará sus muertos, el infierno entregará sus muertos, y todos serán juzgados. No serán juzgados para ver si son salvos o a ver si son condenados. No, todo el que esté delante del juicio del gran trono blanco será solamente para sentenciarlo por una eternidad al castigo eterno, al tormento eterno. Entonces no es para ver si va a ser salvo o no. El que esté en el juicio del gran trono blanco solamente es para sentenciarlo, una sentencia final. Así como en este tiempo, aunque encuentren a un criminal de los peores, no solamente lo echan a la prisión y ya automáticamente lo encierran y ya estuvo. No, le tienen que sentenciar, lo tienen que llevar a corte, tiene que ser sentenciado ante el juez, y el juez tiene que determinar y decir: ¿sabes qué? Eres sentenciado por esto y esto y esto y esto y esto, y se te comprueba esto y esto y esto y esto, para que sea una sentencia justa, por así decirlo. Pues así será delante de la presencia de Dios. En el juicio del gran trono blanco es donde estará todo el inconverso, todo el que no creyó, tanto los que ya han muerto como los que estarán en vida. Serán resucitados para estar delante de ese trono y ser sentenciados por una eternidad. Entonces, mis hermanos, nosotros no estamos esperando ser sentenciados por una eternidad a la condenación. La Biblia dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hemos escapado del juicio de Dios y hemos entrado a la gracia, a la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Entonces vayamos avanzando en nuestro tema. Esta es la primera diferencia que quiero que note para que tengamos claro qué es el tribunal de Cristo. Un tiempo de recompensas, un tiempo de coronas, un tiempo de galardones, un tiempo de bendiciones maravillosas de parte de nuestro Dios. Mientras que el juicio del gran trono blanco es todo lo contrario. Es un tiempo de sentencia, de juicio, de terror, de condenación. Es un tiempo terrible lo que será el juicio del gran trono blanco. Avancemos entonces en nuestro tema. Cuando nosotros vemos lo siguiente: las buenas obras, dice que cada uno dice: compadeceremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Las obras, nuestras obras. Y quiero hablarle precisamente de eso, de lo que es la recompensa de las buenas obras, la importancia de las buenas obras. Nosotros como hijos de Dios tenemos algo claro y lo debemos de tener siempre: que no somos salvos ni seremos salvos por buenas obras, pero sí seremos recompensados por nuestras buenas obras.
No seremos salvos por buenas obras, nadie lo puede ser, pero sí seremos recompensados por nuestras obras. Entonces es importante no despreciar, ni aislar, ni dejar como algo insignificante las buenas obras, sino darles el lugar que Dios les ha dado, porque así nos dice la palabra, que seremos recompensados cada uno según lo que hayamos hecho en esta tierra, sea bueno o sea malo. Veamos lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, para ir adentrándonos en el tema y avanzando a como Dios nos permite. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo establece en este pasaje uno de los fundamentos más fuertes y firmes de nuestra fe. Y nosotros generalmente nos centramos muy directamente en lo que es el versículo 8 y el 9, lo cual es correcto. Pero el complemento del versículo 8 y 9 es el versículo 10. Primeramente el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nunca podemos pensar que la salvación se recibe por obras. La salvación no viene por obras, es decir, no viene por lo que tú haces, no viene por tus buenos méritos, no viene porque te portaste bien, no viene porque ofrendaste, no viene por ninguna buena obra. La salvación no se recibe por buenas obras. Dice que es un regalo de nuestro Dios, un hermoso regalo, el cual tú no hiciste nada para obtenerlo. Él lo hizo todo para darte ese regalo maravilloso, muriendo por ti en la cruz del Calvario, amándote antes de que tú lo amaras a Él, buscándote Él a ti antes de que tú te interesaras en Él. Él es el que nos da el regalo de la salvación. Él es el que nos da ese regalo maravilloso. Por eso dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal, es el medio, y esto no de vosotros. O sea, no eres tú el que buscaste a Dios, fue Dios el que te buscó a ti. No fuiste tú el que te ganaste la salvación, fue Cristo el que pagó el precio por ti. Aleluya. No fuiste tú el que te acercaste a Dios, sino Dios el que se acercó a ti. Dice: no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, maravilloso regalo que el Dios de los cielos nos ha dado. Aleluya. Es el más grande regalo. Lo debemos de atesorar, lo debemos de valorar, lo debemos de cuidar, porque es un regalo sin igual. Agrega el versículo 9 y dice: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie se jacte de que ha recibido de parte de Dios aquello como por algo bueno que él haya hecho. Dice: no es así, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero vea luego el complemento en el versículo 10. El complemento dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, porque somos hechura de Dios. Dios nos hizo, nos creó. ¿Y para qué nos creó? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos creó para buenas obras. Oh, Dios a mí me creó solamente para creer en Cristo y ser salvo y vivir como sea. Y ya no importa lo que yo haga, no importa cómo viva, no importan mis acciones, no importan mis obras, porque al fin y al cabo soy salvo por gracia. Ese es un engaño, esa es una verdad a medias. Ese es un evangelio que solamente nos están enseñando la mitad de lo que es una verdad completa. La verdad completa es que la salvación la recibimos por gracia, pero es entender para qué hemos recibido esa salvación, para qué hemos sido salvos. No para ser simplemente un adorno en una iglesia, no para llevar un título solamente, no para cargar solamente una Biblia bajo nuestro brazo, sino para ser ejemplos de buenas obras, para fructificar, para dar testimonio de nuestra fe a través de las buenas obras. Fuimos creados para buenas obras,
para accionar correctamente, para hacer lo que a Dios agrada, lo que a Dios glorifica. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso nos creó el Señor. Ese es el propósito de nuestro Dios, y para eso nos ha alcanzado y nos ha traído a su camino, para poder caminar en buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el plan de Dios de antemano, antes de que aún nos alcanzara, antes de que naciéramos, ya el Señor había preparado de antemano aquellas buenas obras para que anduviésemos en ellas, aquella buena conducta, aquel buen caminar para que anduviésemos en ellas, y de esta manera seamos recompensados de acuerdo al plan de Dios, al propósito de Dios. Avancemos en nuestro tema. Veamos cómo nos lo explica Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entendemos que el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solamente es por fe, sino también es para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nos habla de que el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe, cuando nos habla de por fe, nos está hablando de una manera de recibir. Es la forma como recibimos la salvación y toda bendición de lo alto. Es decir, por fe creemos en Cristo, por gracia sois salvos, por gracia recibimos ese regalo maravilloso de parte de Dios. Pero no solamente viene la salvación y la bendición por fe, sino también viene para fe. La justicia de Dios se revela a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, por fe, para recibir la salvación y toda bendición que recibimos de Dios por fe, por gracia, por misericordia de Dios. Pero también esa salvación viene para fe. Esto significa para fructificar, produciendo buenas obras que glorifiquen a Dios. Para fructificar, para que llevemos buen fruto, para que llevemos buenas obras, para que practiquemos aquello que a Dios le agrada y que glorifica a nuestro Dios. Avancemos en nuestro tema y veamos lo siguiente: la fe y las buenas obras. Hay una intersección donde mucha gente se pierde, donde mucho creyente y aún el inconverso se confunde en esta intersección donde se cruza la fe con las buenas obras. Y mucha gente, cuando se encuentra en esta intersección de lo que es la fe y las buenas obras, muchas veces algunos se van por el camino de solamente las buenas obras o las obras, y hay otros que se van por el camino de solamente la fe. Es decir, el que toma el camino de las buenas obras piensa que por portarse bien, por ser una buena persona, por hacer lo bueno, por ayudar a la gente, por hacer todas las cosas buenas obras, que por eso va a ser salvo. Que al final de cuentas Dios va a poner sus buenas obras en una balanza a un lado y sus malas obras en otra balanza al otro lado. Y si mis buenas obras superan a mis malas obras, entonces voy a entrar a la gloria de Dios, porque fueron más mis buenas obras que mis malas obras. Esa es una desviación del evangelio correcto y sano. Las buenas obras nunca nos dejarán o nos llevarán o nos darán acceso a entrar a la gloria de Dios. Nunca tendremos esa libertad por las buenas obras. Por eso decía, por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, cuando miramos el que toma el camino de las buenas obras, se desvía porque piensa que por lo que hace va a ser salvo y va a ser recibido delante de Dios. El que toma el camino solamente de la fe, entonces él dice, yo he creído y solo porque he creído y he creído voy a ser salvo, pero nunca acciona. Nunca hay fruto en su vida. Solo dice haber creído y proclama haber creído, pero no hay obras que testifiquen y que respalden como evidencia de esa fe que dice haber tenido. Y ese es un engaño de igual manera que muchas personas toman en el camino de la vida, pensando que tan solo con creer. Hermanos, la Biblia dice que el diablo cree pero tiembla a la presencia de Dios. No obedece, no se sujeta, no se somete. No basta con una fe sin obras, una fe vana, la fe sola sin obras, la fe sola sin que tenga el complemento, el fruto, es la evidencia de que es una fe muerta y que no puede salvar a nadie.
Entonces el tomar el camino de solamente la fe, olvidando las buenas obras, olvidando las acciones, es un evangelio a medias. El tomar el camino de solamente las buenas obras, haciendo a un lado la fe, es un evangelio a medias. El evangelio correcto nos lleva a una fe genuina primeramente, y a unas obras que glorifican a Dios como fruto y testimonio de haber creído en un Dios vivo, en un Dios real. Las buenas obras tienen que ir acompañadas de esa fe genuina que decimos tener. Veamos entonces, las buenas obras no son el medio para obtener la salvación, pero sí son el fruto de nuestra salvación. Sí son el fruto de nuestra salvación. O sea, que un árbol sin fruto, ¿verdad? Dice la palabra que el árbol por sus frutos se va a conocer. Un árbol sin fruto, o peor tantito, un árbol con un mal fruto, con malas obras, con malas acciones, está dando testimonio de que no es un árbol de Dios, de que no es un buen árbol, porque el árbol por sus frutos se conoce. Pero un árbol con un dulce fruto, hermoso, agradable, está dando testimonio de que es un buen árbol, que agrada a Dios, que glorifica a Dios. Entonces nuestro fruto son las obras. El medio por el que somos salvos es la fe, pero el fruto son las buenas obras. Avancemos en nuestro tema. Las buenas obras son el fruto y la evidencia de una fe genuina, como lo estamos mirando. Veamos ejemplo de esto y vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago nos habla acerca de esta intercesión de la fe y de las obras. Es decir, hay mucho cristiano que simplemente se agarra de solamente la fe, solamente recibir por gracia, sin tener que hacer nada, y piensa que por cuanto la salvación viene por gracia, sin tener que hacer uno nada, el caminar del cristiano consiste en lo mismo, en vivir una vida sin tener que hacer nada, una vida sin obras. Piensa, confunde las cosas pensando que por cuanto la salvación se recibe, vuelvo a repetir, sin tener que hacer nada, porque no necesitamos hacer ninguna obra para recibir la salvación. Es un regalo de Dios, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en ocasiones confundimos, y mucho cristiano, consciente o inconscientemente, como que piensa de que bueno, si por gracia soy salvo y no tengo que hacer nada, pues también el vivir mi vida cristiana consiste en no hacer nada. O sea, en vivir sin dar fruto, sin tener buenas obras, sin caminar accionando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es lo que Santiago está hablando en este pasaje. Está declarando en los diferentes pasajes, los diferentes puntos donde habla, comenzando en el versículo 14, donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Es un signo de interrogación. Realmente está mostrándonos la importancia de que la fe vaya acompañada por las obras para que sea una fe genuina, legítima. De otra manera puede ser una fe falsa, una fe superficial, una fe, como repito, el mundo dice creer en Dios, pero sus acciones, sus obras muchas veces son todo lo contrario de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. Dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. En el versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? O sea, la fe se perfecciona, la fe cobra fuerza, cobra vida a través de las buenas obras, a través del caminar del cristiano. La fe es lo que produce buenas obras. Si mi fe no está produciendo buenas obras, entonces hay un signo de interrogación si realmente esa fe es genuina o si es una fe aparente, de apariencia solamente, una fe superficial. Termina diciendo en el versículo 26: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces el cuerpo sin el espíritu está muerto. Uno mira a una persona que muere, su espíritu fue desprendido de ese cuerpo y el cuerpo está inerto, no se puede mover porque es un cuerpo muerto. Pero si hay espíritu dentro de ese cuerpo, entonces va a moverse, va a haber reacciones, va a mover las manos, va a hablar, etcétera. Pues así dice el Señor: hijo, ¿está viva tu fe o está muerta tu fe? Si hay buenas obras, las buenas obras son el fruto, son la evidencia de que tu fe está viva. Una fe viva es una fe activa, es una fe que se mueve, es una fe que camina, es una fe que acciona, es una fe llena de buenas obras, una fe que produce buenas obras en su caminar, en su desarrollo, en su vivir. Bendito el nombre del Señor. Avancemos entonces en nuestro tema. Siempre que venimos a Cristo Jesús y creemos en Cristo Jesús genuinamente, el creer en Cristo nos llevará siempre a lo que son las buenas obras. Siempre. Si no nos lleva Jesús, el creer en Cristo, esa fe que recibimos, esa salvación gratuita, si no nos lleva a practicar las buenas obras, entonces simplemente nos quedaremos con una fe superficial, una fe que no tiene recompensa ni en esta tierra ni en el tiempo venidero. Pero la fe genuina tiene recompensas, y sus recompensas comienzan en esta tierra y se extienden hasta la eternidad en el plan perfecto de nuestro Dios. Entonces, cuando hemos creído en Cristo Jesús de corazón, siempre, no en ocasiones, no solamente en algunos casos, sino siempre, la fe genuina en Cristo nos tiene que llevar a las buenas obras. Tenemos que pegar ese brinco. Recibí por la fe la salvación sin hacer nada. No tuve que hacer nada, todo me lo dio gratis el Señor. Me bendijo, me cambió, me transformó, me restauró, ha hecho maravillas en nuestra vida por su amor, por su misericordia. Pero ahora, en gratitud a esa obra maravillosa que el Rey ha hecho en nosotros, esa fe nos debe de llevar a buenas obras, a accionar de una manera que honre al Señor, que agrade al Señor, que glorifique el nombre de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos en nuestro tema y veamos lo siguiente. Muchas veces menospreciamos y no valoramos lo que son las buenas obras. Las tenemos en poco. ¿Por qué es esto? Porque las consideramos como algo innecesario en nuestra vida, en nuestro caminar. Porque tenemos el falso concepto muchas veces de que en el camino del Señor todo es gratis. Todo se recibe gratis. Y estoy esperando recibir todo gratis. Quiero un esposo cambiado gratis, sin yo hacer nada. Quiero una familia transformada y que sean los mejores hijos sin yo hacer nada como padre. Quiero ser bendecido de parte de Dios en las diferentes áreas de mi vida sin yo hacer nada. Solamente, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor. Y no entendemos cómo Dios trabaja. No entendemos que en el plan de Dios
es darnos primeramente gratuitamente la salvación. Pero después de que el Señor nos da gratuitamente la salvación, Él nos lleva y nos dice: quiero que aprendas a producir buenas obras, a caminar accionando, honrándome y haciendo lo que yo te pido. Y cuando tú haces eso, vas a comenzar a recibir recompensas de lo alto, bendiciones maravillosas que vendrán sobre tu vida como resultado de que tú estás provocando que vengan esas bendiciones. Estás sembrando para cosechar. Y muchas veces no queremos sembrar, solo queremos cosechar. Y repito, por el concepto de que recibimos la salvación gratis, ahora todo es gratis y no tengo que hacer nada yo en el camino de Dios. Simplemente recibir, pedir, recibir y no tengo que hacer nada. Ese es un evangelio a medias, hermanos. Es un evangelio a medias. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tenemos que accionar y obrar para poder de esta manera ganarnos la salvación. No. La salvación nunca la podrá comprar, nunca se la podrá ganar por mucho que haga. Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Pero muchas otras recompensas y bendiciones que Dios quiere darnos en esta vida y en la vida venidera consisten y están completamente ligadas a nuestras obras, a nuestras acciones. ¿Qué clase de recompensas miraremos en nuestra vida? ¿O qué clase de consecuencias miraremos en nuestra vida? Porque las buenas obras traen recompensas, las malas obras traen consecuencias. Esto es una verdad, es una realidad que nunca podremos cambiar, aunque queramos ignorarla. Entonces, vuelvo a repetir, por el concepto que tenemos de que todo es gratis, de que no hay que hacer nada, que todo es por gracia. La Biblia dice que por gracia somos salvos, pero la Biblia nos habla de la importancia de las buenas obras y de la recompensa de las buenas obras, repito, en esta tierra y en la eternidad. Veamos algunos ejemplos de esto. Vayamos a Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a avanzar un poquito rápido para ganar tiempo y avanzar en nuestro tema. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El apóstol Pablo le habla a Tito y le comienza a hablar de la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y cuál es el fin de que se ha manifestado esta gracia? Dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para eso viene la gracia de Dios, para esto se manifestó la gracia de Dios, el regalo de Dios, la salvación gratuita de Dios a nuestra vida. Para esto, para que renunciemos, dice, a toda la impiedad y a los deseos mundanos y a todo aquello desagradable a Dios, y vivamos vidas sobrias, justas y piadosas, aguardando esa gloriosa esperanza y bienaventurada esperanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero luego dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar a sí mismo un pueblo propio. ¿Cómo debe de ser este pueblo propio? Celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oye el consejo del apóstol a Timoteo. El pueblo debe de ser el pueblo redimido de toda iniquidad, purificado, un pueblo propio para sí mismo. Este pueblo tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras.
Tiene que provocarse las buenas obras, tiene que anhelarse las buenas obras, tiene que ser celoso de buenas obras, no de obras mundanas, no de andar ahí titubeando, no de andar con un pie en el mundo y con un pie en el Señor, no haciendo cosas que desagradan a Dios por un lado y queriendo agradar a Dios por otro lado, no, sino que seamos un pueblo celoso de buenas obras, que queramos honrar a Dios, agradar a Dios, servir a Dios con todo el corazón, bendito su nombre. Celoso de buenas obras en todos los aspectos, como podamos ayudar, apoyar, bendecir, etcétera, etcétera. Veamos qué dice lo que nos muestra la palabra en Tito 2, 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces nos enseña, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. No solamente le habla al adulto, al anciano, sino a los jóvenes, dice, que se presenten, dice, a los jóvenes que sean prudentes, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces tiene que haber ese ejemplo, tiene que haber ese caminar aún en la juventud, aún en la adolescencia, buscar instruir a los hijos de que aprendan a ser celosos de buenas obras, como lo dice el Señor a través de Pablo a Timoteo. Entonces, en todo momento Dios nos muestra que practiquemos las buenas obras, que seamos celosos de buenas obras en todo el sentido de la palabra. Tito 3, 8, vea lo que dice la palabra. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo reafirma una vez más, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, Pablo no lo dejaba como algo ligero, como algo superficial. Ya creíste, ya eres salvo, lo demás no importa. No, mis hermanos, el creer de esa manera deja mucho que decir de nuestra fe. Deja mucho que decir de si es genuina la salvación que hemos recibido o si es simplemente algo superficial que no es real. Entonces, por eso Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, oiga bien esto. Si nosotros no procuramos ocuparnos en buenas obras, el diablo nos va a terminar ocupando en malas obras. Esa es una realidad. Ese es algo real. Que usted analícelo en su vida y póngalo a prueba y verá lo real que es. El que no se ocupa haciendo lo bueno terminará ocupándose haciendo lo malo. Por eso se dice por ahí que la madre de todos los vicios es la ociosidad. Es decir, el no ocuparse uno haciendo algo bueno. Una persona ocupada haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, haciendo lo que debe, haciendo lo que Dios le pide, está tan ocupada haciendo lo bueno que no tiene tiempo para hacer lo malo. No tiene tiempo para desviarse, no tiene tiempo para escuchar la tentación, no tiene tiempo para ser seducido o manipulado por lo malo, porque está ocupado haciendo lo bueno. El que se ocupa haciendo lo bueno corre menos riesgo de ser desviado, de ser perturbado, de ser estorbado, de caer en cualquier desviación. Pero el que no se ocupa haciendo lo bueno terminará consciente o inconscientemente haciendo lo malo, ocupando su tiempo, ocupando su vida en lo que no vale, en lo que no sirve, en lo que no trae bendición. Entonces, por eso le dice Pablo a Timoteo, esto insiste con firmeza. ¿Qué quieres que insista? Que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hacer el bien, ayudar, bendecir. Oiga lo que dice la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y agrega, y no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces Dios nos manda que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Cuando uno simplemente deja como que ahí normalmente surja el amor y surjan las buenas obras, así como nomás por naturaleza, muchas veces nunca sucede. Nos quedamos solo con buenas intenciones. Ay, hermano, en mi corazón siempre hubo la intención de ganar almas, pero nunca me gané una. En mi corazón siempre hubo la intención de hablarle del evangelio al vecino, pero nunca le hablé. En mi corazón siempre hubo la intención de ayudar al pobre, al necesitado, pero nunca lo hice. Y nos quedamos simplemente con buenas intenciones supuestamente, pero sin accionar, sin obrar, sin practicar. Y por eso el apóstol dice, estimulémonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Es algo que debemos de provocar los unos en los otros, de animarnos, de apoyarnos, de estimularnos para que ejercitemos nuestra vida en el amor y en las buenas obras, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Esto es parte del plan de Dios y esta es parte de una fe genuina que trae recompensas maravillosas de parte de nuestro Dios. Avancemos en nuestro tema. Entonces es el ayudarnos, animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. En el libro de Apocalipsis, el Señor le habla a la iglesia, a las 7 iglesias que representan la plenitud de la iglesia. Y lo primero que les dice y lo que les repite a cada una de las iglesias y lo que le recalca a cada una de las iglesias, cuando tenga tiempo léalo. Apocalipsis 2:2 le habla a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:9 le habla a la iglesia de Esmirna. 2:13 a la iglesia de Pérgamo. 2:19 a la iglesia de Teatira. 3:1 a la iglesia de Sardis. 3:8 a la iglesia de Filadelfia y 3:15 a la iglesia de Laodicea. Y a cada una de estas iglesias, lo primero, lo que les dice y lo que le repite, sin cambiar ni una sola letra, a cada una de ellas le repite estas palabras: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y le dice a la iglesia de Éfeso: yo sé que tus obras postreras son mayor que las primeras. Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro, no soportas a los falsos, haces esto bien, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Vuelve, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, para que no quite yo mi candelero de sobre tu vida y te quedes en oscuridad. Entonces a cada una de las iglesias le dice: yo conozco tus obras. ¿Qué significa esto? Que delante de la presencia de Dios, nuestras obras están presentes y visibles día con día. Que las obras de nuestra vida marcan una importancia y una diferencia grandísima delante de la presencia de Dios. Si Dios hoy nos habla como iglesia, si Dios hoy nos hablara como a estas iglesias de Apocalipsis o como personas individuales, lo primero que te diría a ti y lo primero que me diría a mí es: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ay, Señor, yo creo mucho en ti. Señor, yo te amo mucho. Escuchaste, Señor, mi cántico. Escuchaste esto. Escuchaste mi oración. Mira aquí, mira allá. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu caminar. Yo conozco tu vivir. Las obras del cristiano están delante de Dios y las obras del cristiano son de gran importancia a los ojos de Dios. Es lo primero que marca la atención de nuestro Dios. Es lo primero que llama la atención de nuestro Señor. Es lo primerito que reconoce, identifica y le habla a cada una de las iglesias. No solamente a la iglesia de Éfeso, sino a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. A cada una de ellas: yo conozco tus obras. Y luego le comienza a decir: estás mal aquí y aquí y aquí y aquí. Y tú: yo conozco tus obras y estás mal acá y acá y acá y acá. Y tú te jactas de que eres rico y de que de nada tienes necesidad, pero eres un ciego, desnudo, miserable, que no tiene lo real.
A cada uno le habla en su área donde necesita mejorar sus obras, donde necesita mejorar su caminar, donde necesita mejorar su vivir. Yo conozco tus obras, y hoy el Señor nos dice: yo conozco tus obras y necesito que las tomes en serio, porque están delante de mí, y vendrá recompensa o consecuencia como resultado de tus obras en esta tierra. Habrá recompensa o habrá consecuencia. No tomes en poco las obras, las acciones. No solamente te conformes con que ya eres salvo y ya creíste y ya recibiste. No, dice el Señor: eres mi iglesia, yo conozco tus obras, tengo mis ojos puestos en tus obras. Entonces vamos a ser salvos por obras, no, pero son la evidencia, son el fruto, son el espíritu de nuestra fe, son la esencia de que hay algo genuino en nuestro caminar. Yo conozco tus obras, tengo mi mirada puesta sobre tus obras. No pienses que a mí me da lo mismo, dice Dios, si obras bien o obras mal, si haces o no haces. No pienses que a mí me da lo mismo. Delante de mí marca una gran diferencia el hacer y el no hacer, el hacer lo bueno y el hacer lo malo. Marca una gran diferencia, y tú mirarás recompensa de esas obras o mirarás consecuencias de esas obras, primero en esta tierra y después en la eternidad. ¿Comprendemos, hermanos? ¿Qué clase de recompensas son las que buscamos? ¿Recompensas temporales? ¿Recompensas terrenales? ¿O recompensas eternas? ¿Qué clase de recompensas son las que buscamos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro vivir, en nuestro desarrollo? Hay recompensas hermosas y maravillosas que comienzan en esta vida y se extienden hasta la eternidad. Y hay recompensas vanas y superficiales que mucha gente busca en esta tierra. Vamos a mirar un poco de ello, pero el tiempo ya nos ganó en esta mañana. Continuaremos en esta tarde con este tema. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos de pie en esta hermosa y linda mañana? Y le invito para que nos acompañe en el servicio de la tarde, donde estaremos continuando, si Dios nos presta vida, con este tema. Y vamos a mirar cosas bien interesantes, hermanos, bien importantes, que muchas veces hemos tomado en poco, hemos menospreciado, pero que son de suma importancia como hijos de Dios que somos. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a hablar con Él en esta hermosa y preciosa mañana. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos recibido tu consejo. Tu Espíritu ha hablado a lo profundo de nuestro corazón, a cada uno quizás de diferente manera, a cada uno quizás en diferente área, pero estoy seguro que a cada uno nos has mostrado una área, como lo hiciste a cada una de tus iglesias en Apocalipsis, diciéndoles y diciéndonos: yo conozco tus obras, mejora esta área, mejora esta otra área, cambia esta área, arregla esta otra área, porque no he encontrado tus obras como quisiera encontrarlas, porque te jactas de ciertas áreas, pero estás pereciendo en otras, porque has hecho bien en alguna área, pero has descuidado terriblemente otra área. Y yo quiero ayudarte a mejorar, te dice el Señor, a cambiar, a superar, para que goces de recompensas y no sufras de consecuencias en esta vida y en la vida venidera. Padre, nos retiramos de este lugar en esta mañana, después de oír tu palabra, en paz, con tu bendición, con tu gracia y tu misericordia. Llévanos con vida a nuestros hogares. Ayúdanos a poner en obra, en práctica tu palabra. Guíanos y dirígenos
No nos permita ser sabios en nuestra propia opinión. Enséñanos a temerte y apartarnos del mal, a mejorar y a perfeccionar nuestras obras y a caminar en tu agrado y en tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús. Sé con tu pueblo, guárdalo, guíalo, ayúdalo en todo su caminar.